Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección de la historia de los judíos del este de Europa, de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, ya cada vez, a medida que vamos progresando en el tiempo, nos vamos acercando a nuestro tiempo y es más probable que los personajes que presentamos la gente los conozca. No siempre son superstars mediáticos, pero sí dentro del mundo judío. Por ejemplo, el que vamos a hablar hoy, Chaim Weizmann, fue el primer presidente del Estado de Israel. Pero eso ya era como el final de una carrera, ¿no? Claro. Chaim Weizmann, lo más importante para mí es la capacidad que tuvo de estudiar desde su más tierna infancia, ya en el Heder, luego en la escuela superior de Pinsk, que estaba cerca de Mota, la ciudad donde Weizmann nació, en el seno de una familia de un vendedor de madera que tenía nada más y nada menos que 15 hijos, siendo Chaim el tercero de ellos. Bueno, el tercero está muy cerca de la cúspide, porque dentro de 15... Evidentemente, pero además... ¿En qué año nació? En 1874, estamos hablando del 17 de noviembre. Uh-huh. Es decir, un hombre con una época en Rusia muy interesante, sobre todo en el momento de que empieza a formarse en esta época, pues todo tipo de industria, que es precisamente lo que a su padre le sirve para poder financiar los estudios de todos los hijos. Tengamos en cuenta... De todos ellos. Todos. Tengamos en cuenta que Chaim Weizmann estudió. Después de Pinsk se fue a Darmstadt, en Alemania. Uh-huh. De allí se marchó a la Escuela Técnica Superior de Berlín. Y finalmente se doctoró en 1904 en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Uh-huh. Es decir, es un hombre con una capacidad de estudio impresionante. Uh-huh. Porque aparte, primero que lo dejen entrar siendo judío y segundo que pueda hacer ese carrerón, ¿no? Y que pueda hacer ese carrerón, pero además, al mismo tiempo, entrando ya en la universidad en Ginebra en 1901, y una vez que obtiene el doctorado, deja de ser profesor asociado, que diríamos ahora en la terminología contemporánea nuestra, para convertirse nada más y nada menos que profesor titular en la Universidad de Manchester, en la Gran Bretaña. Uh-huh. Es decir, pasa de la tranquilidad de Suiza al barullo y el ajetreo de la ciudad más industrial de Inglaterra en aquella época. Y una de las más industriales del mundo en aquella época. ¿No? Sí, por supuesto, claro. Manchester, por antonomasia, Jorge, claro, la ciudad de la revolución industrial. Claro, moderna. Por eso digo de que ahí empezó, digamos, el tema de la revolución industrial en serio, de las grandes fábricas, bueno, este personaje, entonces, seguramente cuando era muy chiquito hablaba en yiddish, pero después enseguida hablaba en ruso, hablaba en alemán, hablaba en francés, en inglés. En inglés, por es supuesto. Decir, bueno, un patrimonio idiomático impresionante para
para la época. Ujú. Y lo que es interesante también de Jaime Weizmann es precisamente cuando llega a Inglaterra, se pone también a ejercer una tarea que no había hecho hasta el momento, que es el periodismo. Ah, se ve que tenía tiempo libre, entonces. Sí, debe ser que le pasa un poco como me pasa a mí personalmente, no sé de dónde sacaba el tiempo, pero lo encontraba. Ajá, ¿y qué es lo que escribía? Entonces, él lo que empieza a escribir en las páginas del Manchester Guardian es precisamente artículos de opinión Ujú. sobre la situación tanto en Inglaterra, pero también empieza a escribir sobre lo que es el sionismo y la organización sionista mundial. Ujú. Y Que empieza... ya había empezado, el primer congreso había tenido lugar a Claro. finales del siglo, ¿no? Es verdad, como nos acordábamos y se acordaron los lectores, el primer Congreso Sionista Mundial había tenido lugar en 1897. Pero por donde él estaba, porque había sido en Basilea, ¿no? Sí, claro, el Congreso había sido en Basilea, pero paradójicamente, por esa cosa absurda de la vida que dice el tango, no pudo ir a Basilea porque tuvo problemas para viajar. Y, eso, No encontró. y estaba viviendo en Suiza ya. Y estaba viviendo en Suiza. Ya. Pues Con mira. lo cual no pudo asistir. Lo que sí pudo colaborar ya con el movimiento sionista mundial fue a partir del quinto congreso con gente también como Martin Buber y Nahum Sokolov, que presentaron una serie de propuestas. ¿Y él cómo había contactado? O sea, ¿cuál había sido su contacto? ¿Quién, a través de quién o de qué lecturas llegó al tema del sionismo moderno? ¿Eso se sabe? Sí, se sabe porque fue a través de las lecturas de las resoluciones del primer Congreso Sionista Mundial. Ajá. Y luego gracias a los contactos que tenía con Nahum Sokolov, que era uno de los grandes dirigentes de la primera oleada de dirigentes sionistas. Uh-huh. Entonces es muy importante el hecho de que a través de las páginas del Manchester Guardian, Jaime Weizmann empieza a lo que es a teorizar sobre el sionismo. Uh-huh. Y es muy interesante cómo va combinando la situación del sionismo en la Gran Bretaña con todo el resto del sionismo europeo. Claro, porque recordemos que estos primeros congresos sionistas, un poco la espoleta de que se celebren es por la ola de pogromos y antisemitismo justamente en la Rusia imperial, con creo que era el zar Alejandro II que había muerto, ¿no? Y él había sido un poco favorable, había abierto un poco las puertas a los judíos y la reacción fue terrible, ¿no? Claro. Y de ahí empezó, bueno, la gran ola migratoria que llevó a muchos a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, se reparte toda la judería rusa por Norteamérica y Sudamérica, Uruguay, sí. Argentina, Exacto. Chile. Y ese es el clima que crea esta urgencia de un congreso sionista. Pero claro, hasta ese entonces como que el sionismo es una solución para los judíos perseguidos del este de Europa, como diríamos del lejano oeste, ¿no? Claro, es una situación que a los judíos de Europa central y occidental les había pillado en este momento, por decirlo de alguna manera, un poco fuera de juego. Sí, porque fuera de asuntos como Dreyfus en Francia o partidos antisemitas en Alemania, pero bueno, todavía no se habían metido de lleno con ellos. Exacto. Todavía no habían empezado las persecuciones en Europa. Lo que es interesante es que a través del periodismo, Jaime Weizmann entra en contacto con una figura que evidentemente en cuanto oiga el oyente el nombre de este caballero,
pues es muy interesante para entender todo el proceso que vendrá después. Weizmann colabora desde 1905 a 1907 con la campaña electoral de Lord Balfour. Ujú. Esto es un fenómeno que muy pocos... Campaña electoral, ¿él era de qué partido? ¿El Balfour? Balfour era del partido de los Whigs, o sea, ¿Son los conservadores los, o liberales? los Tories o los Tories. conservadores. Sí, los liberales Sí, sí, serían sí. en Sí. en aquella época. Y lo interesante de esta campaña es que surge una amistad y una confianza mutua que serán fundamentales para el desarrollo de la historia tanto del movimiento sionista como de la propia historia de la Gran Bretaña con respecto a Oriente Medio durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Ujú. Gracias a esta campaña electoral y a la labor que realiza en ella Chaim Weizmann, una de las cosas que consigue, que es fundamental, es obtener la ciudadanía británica en 1910. Con esto, evidentemente, deja de ser un emigrado ruso para convertirse en un hombre que va a ir entrando en la alta sociedad británica. Y esto lo va a hacer primero con su nombramiento como jefe de los laboratorios del almirantazgo británico, nada más estallar la Primera Guerra Mundial, como gracias también a la actitud de interés que toma hacia él Lady Dolly Rothschild, la cual es la esposa de James de Rothschild, el cual está conectado nada más y nada menos que con Lord Sykes. Lord Sykes en esta época es el ministro de Asuntos Exteriores británico y será nada más y nada menos que uno de los firmantes del célebre tratado Sykes-Picot de 1916, por el cual británicos y franceses se van a repartir todos los restos del Imperio Otomano. Y van a trazar las líneas de los mapas de estos países que surgen. Exacto, y van a ver ustedes, si observan un mapa de Oriente Medio tras este tratado Sykes-Picot, cómo las fronteras entre los países están trazadas perfectamente con unos tiralíneas Sí. bastante curiosos. Líneas rectas. Claro, prácticamente no hay curvas. Sí, no hay ríos. Bueno, tampoco, en la zona tampoco hay muchos ríos, excepto en lo que es Irak, pero los ríos se han quedado dentro. Los ríos, como sabemos, tanto en Israel como en otros países de la zona, son bastante chiquitos, ¿no? Como el Jordán o el Yarmouk. Bueno, pero el Jordán sí que lo usan de frontera, mira. Pero el Jordán, curiosamente, sí, va a ser una frontera muy, muy curiosa en este sentido. Y lo que es interesante también es que Lady Dolly Rothschild le va a presentar también a Chaim Weizmann a Herbert Samuel. Herbert Samuel en estos momentos es nada más y nada menos que el alcalde de Londres, la terminología británica de la época, ¿no? El presidente de la Cámara Urbana de Londres, que suena muy bien en inglés. Y la conversación con Herbert Samuel, Jorge, va a ser muy importante. ¿Por qué?
porque al poco tiempo de hablar ambos, Herbert Samuel va a sacar el memorándum sobre Palestina que lleva su nombre y la filosofía del cual básicamente es que el territorio otomano de Palestina, de la provincia de Siria, Palestina pase bajo administración británica, como ocurrirá en 1917, después de que las tropas del general Allenby ocupen Jerusalén. Bueno, y este mismo Herbert Samuel, que era judío, Sí, claro, evidentemente. va a ser el primer, no me acuerdo cómo se llama, comisario, delegado del mandato británico que se establece. Exacto. Será el primer delegado, gobernador o como se llama, gobernador del mandato británico en Palestina. Y lo que es interesante también es que Herbert Samuel habla con Sykes y tras las conversaciones entre ambos, Sykes reconocerá a Chaim Weizmann como el único portavoz, no solamente del sionismo británico, sino mundial, y además le reconoce como diplomático de este movimiento político frente a todos los países del mundo, incluida la Gran Bretaña. Aquí es donde Weizmann empieza a tener ya el perfil de lo que podría ser un hombre de Estado. Pero él, por ejemplo, reconocido por la comunidad internacional, que eso es importante también. ¿Y dentro de Gran Bretaña, por ejemplo, él tenía contacto también con el rey o solamente con estos personajes tan importantes, pero no con la Casa Real directamente, ¿no? Con la Casa Real yo creo que él trató ya después. Pero en estos momentos básicamente se mueve en los ambientes cortesanos y gubernamentales, que son los que le sirven de apoyo para seguir adelante. Que son los que toman en realidad las decisiones políticas. Exacto. Es decir, porque en Inglaterra la reina también, al igual que en España el rey, reinan pero no gobiernan. Simplemente hacen el discurso de la corona una vez al año y ya está. Pero aquí lo interesante es que a partir de este momento Weizmann, junto con Sokolov y un armenio, abogado londinense, James Malcolm, se van a Francia, a París, con el fin de intentar negociar una alianza judeo, árabe y Armenia. Pero evidentemente esta alianza salta por los aires por disparidad de intereses entre las partes, y entonces Chaim Weizmann orienta la política del sionismo mundial hacia otro continente que hasta este momento había quedado un poco olvidado, que es América. Chaim Weizmann es consciente en estos momentos de que sin la ayuda del sionismo norteamericano, la idea
de restauración del Estado de Israel será una utopía total y completa. Y al mismo tiempo es curioso cómo Weizmann empieza a negociar también con otro judío ruso muy interesante, un gran comerciante y hombre de negocios, Asen Ginsberg, que es el hombre que va a financiar la Organización Sionista Mundial durante todo este periodo último de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y Weizmann en este momento también es muy interesante en el sentido de que en el seno de la judería británica da un cambio muy importante cuando el jefe de la Cámara de los Diputados de los Comunes, David Lindo, que es un judío Sefardí. de origen sefardí, le acusa de querer buscar protagonismo y sobre todo de querer llegar a un acuerdo con los turcos. O sea, de connivencia con el enemigo. De connivencia en teoría con el enemigo, evidentemente diciendo que el sionismo era una ideología totalmente ajena también al movimiento judío y a la comunidad judía británica. Evidentemente, en la siguiente sesión de la Cámara de los Comunes hubo una moción de censura contra David Lindo y este dimitió de sus tareas como presidente de este organismo. Esto era ya al final de la guerra. Aquí estamos ya hablando del año 17. 17, que es el año que se va a producir esta declaración Balfour. Eso es. El año 17 es fundamental no solamente por el reagrupamiento del sionismo británico y del sionismo a nivel internacional, sino que precisamente el nuevo canciller, por decirlo de alguna manera, ministro de Asuntos Exteriores, Lord Balfour, el día 2 de noviembre de 1917 va a promulgar la declaración Balfour sancionada por el rey de Inglaterra, en la cual, pues como sabemos, el texto dice: el gobierno de Su Majestad Británica ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Con lo cual, pues evidentemente se abría una etapa, no solamente para Weizmann en el terreno político ya como un líder consumado y reconocido, sino que por primera vez se concedía al pueblo judío el derecho de volver libremente a su patria. Y en este punto, como en las series, en el punto álgido, vamos a tener que hacer acabar el capítulo de hoy, que vamos a seguir hablando evidentemente de Chaim Weizmann en la próxima entrega, porque esto solamente no ha hecho más que empezar, porque ahora es el momento en que de pronto los judíos ven ante sí que la idea utópica del sionismo moderno pues se puede hacer realidad, porque el gobierno británico ha dicho que esta tierra, la tierra de Israel, va a ser para los judíos, cosa que no había pasado en los últimos 2000 años. Exacto. Y además, lo más interesante de todo esto es que la declaración Balfour reconoce el derecho a crear también ese hogar nacional judío en lo que son las fronteras del Israel bíblico. Que vendría a ser lo que hoy en día es Israel, los territorios palestinos y Jordania. Exacto, todo. Todo. Es decir, desde Irak hasta el Mediterráneo. exacto. Y desde Siria
hasta Egipto y Arabia. Y Arabia. Y además, evidentemente, termina. Y aquí lo voy a dejar, la Primera Guerra Mundial, con el abandono de los turcos de todo Oriente Medio y especialmente el 9 de enero de 1918, con el abandono del Hiyaz, es decir, la región de Arabia donde estaban asentados los saudíes y los hachemíes. Y aquí le dejamos a Chaim Weizmann para el próximo programa, que empiece ya a hablar con el emir Faisal para ver las relaciones entre judíos y árabes en la zona posterior a la ocupación otomana. Bueno, la próxima entrega tendremos como figuras estrellas a Faisal, veremos a Lorenz de Arabia, veremos el famoso Congreso de Roma, sí, etcétera, etcétera. Hablaremos de muchas cosas que tienen que ver también con Chaim Weizmann y también con el nacimiento de este nuevo hito en la historia judía que acabará siendo el Estado de Israel. Pero para eso tendrán que esperarse 2 semanas. Es lo que toca y es lo que nos toca a todos. Así que, Ángel, haciendo fuerza para que estas 2 semanas pasen rápidas y vuelvas con nosotros. Será un placer volver a estar con vosotros. Ratte wat vun Hunger mich erzint.